El diputado Feliciano Castro, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. Feliciano, qué gusto saludarte nuevamente. Muy buenos días. Buenos días, Víctor. Muchas gracias por la invitación. Vamos a empezar esta entrevista y bueno, así de entrada, caso Estrada ya, ahora sí, por llamarlo de una manera corta, ¿cómo va este proceso de juicio político contra el alcalde de Culiacán? Caso de funcionario público que ocupa una presidencia municipal y que hemos iniciado eh, los procedimientos para juicio político. Ajá. El Congreso del Estado, por decisión de la Asamblea de Diputados, ha iniciado los procedimientos de juicio político para un funcionario público que ocupa una presidencia municipal, con base a 4 solicitudes que presentaron distintos grupos de ciudadanos. La Comisión de Puntos Constitucionales, a quien le corresponde, hizo el análisis correspondiente con base a lo que consagra sobre estos procedimientos la Constitución del Estado de Sinaloa y otras leyes, y determinó, emitiendo dictamen, que de esas 4, 2 se desechan por no reunir los requisitos de ley. Pero las otras 2 se admiten en tanto reúnen la condición de idoneidad según el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad de los Funcionarios Públicos del Estado de Sinaloa. Entonces, en función de eso, se inicia el proceso. ¿Y cómo se inicia el proceso? Debo decirlo con toda claridad, con apego a la ley. Los diputados, así como todo funcionario público, está obligado a conducirse por lo que establece la ley, no por lo que se le ocurra al funcionario o al diputado, por lo que establece la ley. Y tratándose de este tema, en la ley donde se consagra el procedimiento sobre juicios políticos es la Ley de Responsabilidad de los Funcionarios Públicos. Y este establece que debe ser información y proceso bajo reserva, es decir, no público mientras corre todo el procedimiento. Sí. Por lo tanto, el Congreso resolvimos, a partir de lo que señala la ley orgánica del mismo, que la sesión, así lo dice la ley, tendría que ser secreta para acatar la disposición de la otra ley que acabo de citar. Entonces, de tal manera que no es una situación de donde se violente la transparencia o se haya realizado en lo oscurito el proceso. No, la ley así lo dice y Bueno, por eso se procedió. digamos, en lo oscurito, no, porque pues, pero sí en lo privadito, ¿no? No, Digo, la reunión fue privada. fue secreta. Bueno, todavía Sí, peor, no es peor. secreta. Así lo dice la Bueno, ley. al margen de que lo diga la ley, fue secreta, porque No, no hubo no, acceso a los no. medios. Es que tenemos que ser muy propios en nuestro lenguaje A ver, y en ese sentido la ley así lo determina. Tiene que ser bajo reserva y la figura que establece la propia ley en una asamblea secreta. De tal suerte que justamente esto se hace para efecto de, y esto lo reiteramos a nombre del Congreso, de hacerlo con el respeto irrestricto sí, a lo que establece el procedimiento, a la legalidad del bien. procedimiento que se va a cursar. ¿Por qué razón? Una, porque tiene que respetarse los derechos humanos, los principios constitucionales, así como la observancia y atribuciones del Congreso, de acuerdo a cómo lo define la legalidad procesal. Claro, eso lo entendemos muy bien, con pleno respeto a que los servidores públicos solo están facultados a hacer lo que la ley les permite, entiendo perfectamente. Con todo respeto, pues yo sí voy a hacer algunas preguntas. Ya diputado, tú sabrás si respondes o no. ¿Sí? Evidentemente, en esta interacción no hay preguntas prohibidas. Sí. Cada quien tiene su agenda según sus Y circunstancias. yo entiendo que podrá responder lo que, de acuerdo a tu inteligencia y la ley y tus facultades permitan, de acuerdo. ¿Va en serio esto contra Estrada Ferreiro? ¿Lo van a destituir? Es un asunto que no puede anticiparse.
lo que va en serio es el respeto a la ley y por ende va en serio el inicio del procedimiento. ¿Qué resulta de esto? Habrá de determinarse a partir del desahogo del proceso, donde la comisión instructora deberá revisar el proceso, observando el debido proceso, lo cual implica mantener invariablemente la presunción de inocencia, Claro. y el derecho de audiencia. De audiencia. Por lo tanto, no puede anticiparse Ajá. ningún resultado. ¿A partir de cuándo sesiona la comisión instructora? Bueno, la comisión instructora desde el propio viernes pasado recibió el expediente que contiene el proceso de apertura del juicio político para el funcionario público implicado. Sí. ¿Cuál es la dinámica? Bueno, hay un plazo de 60 días a partir de los cuales será la propia comisión la que determine el ritmo de trabajo. Eso es. 60 días. ¿Esto quiere decir que en 60 días concluirá el proceso? ¿Podría concluir el proceso? Exacto. De revisión. Exacto. ¿Sí? ¿En qué momento comparece el implicado, por llamarle? Cuando lo ¿sí? defina la comisión instructora. ¿Sí? Correcto. La comisión instructora deberá informarle al funcionario implicado, Sí. y se pondrán de acuerdo con él según los plazos. Recibida la comunicación, hay un plazo de 7 días para que el implicado presente su defensa. ¿Qué pasa si no se presenta? Habríamos de observar lo que comunique la propia comisión instructora. ¿Quién preside la comisión instructora? La comisión instructora es presidida por el diputado Almaral, del distrito, Marco Antonio Almaral, del distrito 12. Sí. ¿Cuántos la integran? Son 5 personas, 5 diputados. ¿Y ellos van a determinar qué cosa? Ellos van a hacer la investigación. Ajá. Y como todo mundo lo sabemos, toda investigación a partir de la ley está sujeta a mantenerse bajo reserva. Entonces son ellos, claro, los únicos que van a desahogar ese proceso. Cuando lo hayan concluido, van a presentar ante el Pleno de Diputados las conclusiones mediante dictamen. ¿Sesión abierta también o sesión privada en el Pleno? No, todo este proceso son sesiones privadas. ¿El Pleno también? ¿La sesión del Pleno? Sí, todo el proceso. Ajá. Justamente para evitar acusaciones, ajá, que violenten la presunción de inocencia. ¿Qué esconde el Congreso? ¿Por qué no permite que esto sea público? Porque dentro de las facultades está decidir que sean privadas o sean públicas. ¿Por qué decidieron hacerlas privadas? Porque la ley así lo manda. Sencillamente, si revisamos la ley de responsabilidad de los funcionarios públicos, desde el artículo 13 hasta el 31, justamente se establece que la información no es pública. Entonces, ¿qué esconde el Congreso? Absolutamente nada. El Congreso cumple con lo que define la ley. Llegado el momento, será una información pública como todo proceso de investigación. Preguntaba si va en serio porque todavía me parece inaudito que una mayoría de Morena en el Congreso destituya a un alcalde morenista. Esto no lo he visto. Digo, vamos no nosotros, se ha visto, ¿no? En el país. Vamos nosotros a cumplir con la ley. Ajá. Y en ese sentido el Congreso estamos obligados, sí, por la Constitución, amén de las convicciones de cada uno de los diputados, a acatar la responsabilidad que como funcionarios del Estado tenemos. Y aquí yo creo que en primer término ningún diputado debe mantenerse en una línea de complicidad ante cualquier eventual o presunto agravio a la ley. Debemos nosotros en primer término hacer que se cumpla la ley. Entonces, en esa línea es donde vamos. Y finalmente, diputado Feliciano Castro, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, preguntaría, ¿qué hizo Estrada tan grave que tenga que ser destituido por el Congreso del Estado? Reitero, ese es el proceso
que el Congreso va a seguir a Ajá. partir del funcionario público implicado en esta dinámica. Pero ¿cuál es la falta más grave que cometió el alcalde de Culiacán? Reitero, Para estar en esta ese es circunstancia. un asunto del proceso de investigación. No se puede adelantar porque la ley no lo permite. Sobre esta dinámica le corresponde a la comisión instructora, llegado el momento, quien habrá de comunicar sobre este tipo de aspectos, qué faltas hubo, etcétera. Primero, nosotros reiteramos respeto irrestricto a la presunción de inocencia y el ejercicio del derecho de audiencia, por un lado, y por otro lado, la observancia a las atribuciones y facultades del Congreso, ambas variables, con base a lo que establece la ley. Hay otros casos en el Congreso también de juicio político. ¿Van a ir así, de esa manera contra todos? ¿O en todos los casos? No, no es que vayamos contra todos los casos. Nosotros vamos a conducirnos con los que marca la ley y en función de eso revisar las situaciones. Ciertamente hay un caso de solicitud contra otra funcionaria pública Sí. que habremos de revisar. La semana pasada lo presentaron en concreto. Lo vamos Sí. a revisar. La alcaldesa de Cozala, Sí. ¿verdad? Muy bien. Pues muchas gracias por la información. No, Estaremos atentos al contrario, proceso, Víctor, ¿no? muchas gracias por tu entrevista. Gracias. Ese es Feliciano Castro, el diputado, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, diputado de Morena. Yo te iba a preguntar, pero ya no me dio tiempo. Pregunta. Sí. A ver, ¿es Morena contra Morena este asunto, este caso? Es el Congreso cumpliendo con sus obligaciones a partir de las facultades que le reconoce la Constitución del Estado de Sinaloa y las leyes que de estas deriven. Eso es lo que está cursando y está implicado el Congreso, interviene el Congreso y también intervienen los denunciantes, así como el funcionario público implicado. Eso es. Pero un alcalde morenista contra diputados o diputados morenistas contra alcalde morenista, ¿ese es el escenario? El escenario es el cumplimiento de la Constitución. Bueno, no, difícilmente saldrás de ahí. Muchas gracias, diputado. Gracias. Una pausa y nosotros continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Línea directa. Rugen los